Hola, en este video me gustaría compartir con ustedes la mejor manera de evitar enojarse, evitar reaccionar mal frente a alguna discusión, frente a algún problema o simplemente frente a una charla un poco subida de tono. En mi experiencia, por lo menos, lo que más me ha funcionado a mí. Así que comencemos. Como punto número uno, me gustaría compartirles que porque por ejemplo lo que pasa mucho es que nos olvidamos o no, ni siquiera intentamos controlarlo, ¿no? Nos domina la emoción del momento de el enojarse porque no lo reconocemos, no hacemos nada por evitarlo tampoco. Entonces el paso número uno es reconocer y saber que estás enojado en ese momento. Así que lo que yo recomiendo mucho es, por ejemplo, lo que yo he hecho y lo que me sirvió mucho es decir, aunque sea por dentro, me estoy enojando. La frase esa, me estoy enojando. Y ahí, siempre, cuando vos veas que te estás enojando, me estoy enojando. ¿Para qué? Para reaccionar ante eso. Cuando vos tengas ese pensamiento, vas a saber que tenés que hacer algo al respecto, digamos. Así que el paso número 2 sería, paso 2, entender que debes hacer algo. Ahora, como por ejemplo, ¿estás enojado ahora? Ok, estoy enojado, me estoy enojando. Bueno, entender y saber que hay que hacer algo. Y el paso número 3, por ejemplo, es intentar evitar cualquier tipo de respuesta frente a algo que te ofendió mucho, frente a algo que te molestó demasiado. No responder en el momento. Por impulso, no dejarte llevar y no responder. Sino, más bien, guardar silencio, no decir nada y esperar. Contestar, a lo mejor después, si un mensaje, en alguna conversación. Tratar de siempre intentar controlar el enojo y no que el enojo te controle a vos. Porque el temperamento se puede controlar, claro que sí. Pero uno tiene que estar comprometido con hacerlo. No es tan sencillo. Sé que no es fácil, porque también me ha pasado. Sé que no es algo que vos puedas lograr de un momento a otro. Lleva un poquito de esfuerzo. Así que lo que yo recomiendo mucho, eh, ya te digo, es por experiencia propia, es evitar cualquier tipo de respuesta o cualquier reacción, ya sea con tu pareja o quien sea. Obviamente en la calle, qué sé yo, hay cosas que son un poco inevitables, ¿no? Puede ser. Pero vamos a llevarlo más al ámbito personal, de así sea pareja. Me voy a enfocar en pareja o discusiones solamente con cualquier tipo de persona, ya sea familiar, amigos o pareja. Eh, que en realidad es como mejor se pueden llevar las cosas, por ejemplo, porque a la larga o te terminas dando cuenta que el enojo termina complicando muchísimo más las cosas. Cualquier tipo de discusión la complica el triple. Si vos te enojas, la otra persona también, y la conversación no lleva a nada. Así que terminas complicándote la vida. Em, Así que como digo, evitar cualquier tipo de reacción o respuesta en el momento. Esas respuestas automáticas, evitarlas. Esos impulsos, evitarlos. Reconocer que estás enojado, hacer algo al respecto. ¿Y cómo hacemos? Evitando responder en ese momento. Por ejemplo, algo que yo hacía mucho, que hoy en día ya no lo hago porque ya lo controlo un poco mejor. Si estoy discutiendo o hablando por mensajes, eh, escribo el mensaje y en WhatsApp, por ejemplo, tenés un chat para vos solo o para vos sola
escribilo ahí y envíalo ahí, para vos solo. Y no se lo mandes a la persona. Pensá mejor, cálmate y después sí le contestás. Vos ahí en el grupo donde estás solo, poné lo que vos quieras y descargate. Y después el segundo mensaje es para la persona de verdad. El primero es para el grupo, ese tuyo, que está vos solo o sola. Y el segundo mensaje sí, ya más tranquilo, más tranquila. Te enfocás en solo conversar, siempre focalizándote en conversar, no en discutir. Evitar críticas hacia la otra persona, evitar elevar la discusión. Siempre el punto principal es dejar, o sea, el punto principal es evitar dejarse mover por los impulsos. Siempre saber reconocer la emoción. Por eso yo recalco mucho el me estoy enojando. Me estoy enojando. Es para saber reconocer la emoción. Y vos al saber reconocer la emoción, automáticamente te acordás de esto y tratás de evitarlo. Porque obviamente te vas a olvidar en algún momento. Porque lleva tiempo, lleva esfuerzo y hasta que puedas lograrlo. A lo primero te va a costar, porque cuesta. Los impulsos son muy complicados de controlarlo. Pero se puede, es bastante. Si uno se compromete en hacerlo, lo logra. Así que esas son ciertas cosas que yo recomiendo hacer. Por ejemplo, eso lo del chat, de mandarte mensajes solo. El primero. Y el segundo, sí, a la persona. Pero siempre, constantemente, cuando vos ves que eh, tenés alguna discusión por mensajes, me estoy enojando. Y tratar siempre de descubrir el problema. O sea, porque a veces se oculta, no te das cuenta, estás recaliente, re enojado y, y te dejas llevar. Así que bueno, esas son más o menos las cosas que yo he utilizado y me han servido para que viene desde muchísimo tiempo atrás. Por ejemplo, esto yo lo empecé a implementar por buscar información también de varias cosas. Esto viene de Abraham Lincoln. Lo que hacía él era un presidente muy exitoso, qué sé yo, quedó a lo largo de la historia como una persona bastante admirable, por eso también. Eh, Él lo que hacía era, en ese tiempo, se escribían cartas y él escribía una carta contestando, por ejemplo, no sé, a otro estado o ciertas cosas, ¿viste? Re enojado, y escribía una carta, pero no la enviaba y la guardaba en un cajón. Y después la segunda carta es así, más tranquilo, a los 2 días, le escribía esa carta re enojado y no la enviaba, la guardaba en un cajón. Y un día después escribía otra carta otra vez y ahí sí, esa sí era la que iba a enviar. Entonces, eh, es algo que se viene utilizando muchísimo hace un montón de años y que es muy útil. Y hoy en día, que es como es todo tan práctico y tan rápido de escribir un mensaje y después arrepentirse a lo mejor, cuando uno está más tranquilo, es bastante recomendable hacer eso. Enviar el mensaje a nadie, digamos, y después el segundo mensaje sí. Siempre tratar de enfocarse en que no te controlen los impulsos. Evitar. Yo, por ejemplo, te cuento una anécdota de lo que yo hice una vez. Eh, Estaba en mi trabajo. Resulta que mi jefe tuvo una discusión con mi jefa y yo quedé en medio. Uno me mandaba a hacer una cosa y otro otra. Y discutían entre ellos. Y yo quedé en medio. Y lo que hice fue que, la verdad, ahí fue el primer progreso que yo tuve en esto, porque yo también siempre he sido bastante temperamental en ese sentido. Eh, Me sirvió mucho porque en ese momento, claro, yo me reenojé, porque es mi trabajo,
ellos estaban peleando entre ellos y me metieron en medio, era bastante injusta la situación en ese sentido y no me vi capaz de aguantar, decirles, mire, peleen entre ustedes y no me jodan. Bueno, en ese momento eh, lo que se me ocurrió fue reconocer que me estaba re enojando mal y, y no contestar. Hacer lo posible por no contestar, no contestarle ni a él ni a ella. Lo que hice fue agarrar mis cosas y irme. Y me fui. Porque la situación, ya te digo, fue bastante complicada. Y no sé si habrá sido la mejor decisión que tomé, ¿no? Pero en ese momento a mí se me hizo la mejor. Porque si me quedaba, yo sabía que le iba a contestar. Quizás hasta me hubiese llevado a perder el trabajo, no sé. Eh, y hice eso. Agarré, tomé mis cosas y me fui en silencio. No dije nada. Y la situación era bastante complicada porque estaba gritando mi patrona y mi patrón. Ambos estaban bastante enojados ese día. Y porque estaban peleando entre ellos. Y agarré mis cosas y me fui. Me llamaron, me mandaron un mensaje, no contesté. Porque yo, claro, evitaba, hice exactamente lo que te estoy recomendando. Evitaba contestar la llamada y evitaba contestar los mensajes. Porque yo sabía que en ese momento, con las emociones que tenía de estar re enojado mal, si yo le contestaba, le iba a contestar mal, iba a decir algo que quizás no daba a decir. Entonces esperé. Y al otro día fui a trabajar como si nada. Y al otro día se habló mucho más tranquilo de esa situación. Y para mí fue un progreso enorme porque pude evitar más problemas. O por lo menos que el problema se hiciera mucho mayor. Así que ellos se calmaron. Ya claro, al otro día ya estaban todos más tranquilos. Y qué sé yo. Nos disculpamos ahí los tres, todo bien. Y quedó ahí. Y fue perfecto, a mí me encantó porque fue la primera vez que yo vi un progreso en esto en ese problema que tenía. Y nada, es bastante recomendable y obviamente lleva práctica como todo. Así que nada, espero que les sirva. Eh, Podés hacer alguna lista de esto que te digo y llevarlo a la práctica. Porque en algún momento te va a volver a pasar. Te va a volver a pasar en alguna conversación. Lo que siempre hay que tratar de evitar también es echar más leña al fuego. Evitar un poco las críticas hacia la otra persona. Porque claro, la otra persona se pone a la defensiva y vos también. Y entonces es una persona contra la otra. Y lo que hay que tratar es que sean las dos personas con la conversación, no una persona contra la otra. Eso es lo que hay que entender. Así que nada, espero que les sirva. Y, y bueno, es un placer siempre ayudar. Nos vemos y si te gusta el video, si te ayudó, si te sirvió, suscríbete, dale me gusta o algún comentario que quieras hacer, ahí lo voy a estar leyendo. Un abrazo, hasta luego.